Tenemos el honor de presentarles a los expositores de hoy, los doctores Pablo Mieres, G. Bergato y Marcelo Bayant. La mecánica de hoy es en el marco del Uruguay 2030, proyecto de nación, como lo explicará el presidente. Hablarán entre alrededor de 20 minutos, 25 cada uno, en el siguiente orden. El doctor G. Bergato presentando el marco ideológico de la propuesta, el doctor Marcelo Bayant concentrándose en los desafíos de la inserción internacional del país en los próximos tiempos, y el doctor Pablo Mieres presentará los lineamientos generales de la propuesta para los próximos años en nuestro país. El título, como lo saben, es una propuesta socialdemócrata para el Uruguay del futuro. El presidente de acto, el contador Carlos Borba, les da la bienvenida. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Yo siempre les agradezco cuando hacemos eventos así en la mañana, porque cada vez es más el esfuerzo que les pedimos cuando les pedimos que estén acá a 8:30. Ya la escarcha ya se empieza a notar, así que doblemente bienvenidos y muchas gracias por estar presentes hoy acá. Este ciclo, como decía Pablo, es un ciclo que nosotros hemos iniciado en el año 2011. Es un ciclo que lo que tiende es a pensar al país en el más largo plazo. Y la idea surge un poco porque sabemos que en esas condiciones es cuando se puede pensar más en acuerdos que en confrontaciones, cuando uno mira un poquito más lejos y no tan en la inmediatez de lo que puede ser la duración de un periodo de gobierno, por decir algo. En ese marco nosotros le hemos planteado a todos los expositores que han estado antes, que los que hoy nos acompañan, por suerte, las mismas tres preguntas, que son ¿qué país deberíamos aspirar para dentro de 20 años? ¿Cuáles son los objetivos que deberíamos plantearnos? ¿Y en qué aspectos habría que enfocarse para lograrlos? Siempre le hemos hecho las mismas preguntas a todos. Por acá, en este ciclo ya han pasado, hemos tenido el pensamiento de varios políticos y gobernantes. Ha estado el contador Danilo Astori, el doctor Jorge Valle, el doctor Luis Alberto Lacalle, estuvieron también Jorge Larrañaga, Raúl Sendic, Pedro Bordaberry, y también luego pasamos a economistas, porque la idea es que vamos a ir convocando diferentes actores de la sociedad. Y allí tuvimos las presentaciones de Julio de Brun, de Javier de Aedo y de Gabriel Odone. Y bueno, y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Pablo Mieres, a Gato y Bayant, que seguramente nos van a complementar todos esos aportes que hemos estado recibiendo a lo largo de estos 2 años. Ustedes saben que se trata de personas con una extensa labor política, pero además sabemos que tienen un pensamiento serio y fecundo, y les reconocemos un valor intelectual muy importante a los tres. Nos van a presentar el título suena bastante desafiante, es decir, una propuesta socialdemócrata para el Uruguay del futuro. ¿Sí? Sugerente, si ustedes quieren, más que desafiante. Habida cuenta de que en este país hay gente que se identifica con la socialdemocracia, para quienes, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, el Estado de Derecho es una cosa que no debería ser puesta en tela de juicio, y la calidad de las políticas públicas son esenciales. Y también oímos de esa misma gente muchas veces quejas, en el sentido de que advierten un deterioro en ese Estado de Derecho y también el peligro de una degradación institucional progresiva. Sin abrir opinión al respecto, pero si estuvieran en lo cierto, bueno, precisamente creo que es el mecanismo, este tipo de eventos que miran, como les decía, a 20 años hacia adelante, parecería ser el tipo de evento que se necesitan, porque para encarar ese tipo de cosas se requiere mirar a más largo plazo la evolución del país, que es lo que estamos intentando hacer con esto, y una apertura intelectual que permita entender y comparar qué ha pasado en los gobiernos socialdemócratas exitosos. Así que bueno, vamos a escuchar con mucha atención
a nuestros expositores y muchas gracias a ustedes y a los demás por venir una vez más. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí para escucharnos. Yo no voy a contestar ninguna de las preguntas del señor presidente. Eso en todo caso va a ser tarea de mis compañeros. Me voy a limitar a dar un pequeño marco ideológico, esa palabra que se usaba hace unos años y que progresivamente ha ido perdiendo prestigio, que marque las líneas generales del pensamiento del Partido Independiente. Nosotros nos declaramos socialdemócratas. Ser socialdemócrata no implica, no importa ceñirse a un esquema fijo, predeterminado, estructurado. Ser socialdemócrata significa adherir a una serie de valores que tienen que ver con la forma de organizar la sociedad, con la forma de valorar a hombres y mujeres y con la forma, el modo de proyectar el futuro. La socialdemocracia es un concepto difícil, es un concepto, a pesar de que todos intuitivamente tenemos una aproximación inmediata con el concepto, es un concepto complejo, tiene más significaciones e implicaciones de las que se suele pensar. Por lo menos tres que vamos muy rápidamente a desarrollar en esta introducción. Yo quiero recordarles que si esta charla hubiera sido hace 20 o 30 años, esta introducción corta que yo voy a hacer probablemente hubiera estado al final y hubiera sido muy larga y muy controvertida y muy disputada. En los años, desde mediados del siglo pasado en adelante, yo diría que hasta los años 80, con la caída, el 89, con la caída del universo socialista, el tema de las ideologías estuvo en la tapa del libro. Las ideologías concitaban, llamaban, la discusión respecto a ellas era inmediata. Ahora vivimos en un periodo que se caracteriza por lo que se ha llamado, creo que ajustadamente, un enfriamiento de las ideologías. Las ideologías importan menos, ya no se discute con la pasión con que se lo hacía en los años 60, ni se muere como se moría por las ideologías. El Uruguay atravesó dramáticamente ese periodo de pugna de las ideologías, ideologías calientes que competían entre sí y que llevaron al país a el periodo más luctuoso de su historia. La socialdemocracia además está muy relacionada con el Uruguay, no es un problema ajeno. Yo suelo decir, y algunos se sorprenden, que la socialdemocracia fue su primera experiencia, su debut como forma de gobierno estuvo en el Uruguay. Fíjense qué curioso es ese hecho. Porque si bien la socialdemocracia puede acreditarse su nacimiento por los años 70 del siglo XIX, cuando el Partido Socialdemócrata Alemán, fundado por Carlos Marx y por Lassalle y por una serie de pensadores socialistas alemanes, comienza a proponer su ideología en el mundo político, es recién en los años, después de la Primera Guerra, cuando comienza a tener entidad suficiente, fuerza política suficiente como para llegar al gobierno. Y en Europa llega recién en los años 30, en el año 29, para ser más preciso, llega a ser gobierno en el norte de Europa. Y nosotros tuvimos la primera y la segunda presidencia de Valle, ¿verdad? Mucho antes de eso. La primera es del 3 al 7, la segunda del 11 al 15, y Valle, si bien nunca pensó en ser un socialdemócrata, si bien nunca se definió como socialdemócrata, practicó una política que estaba muy cerca de ese ideario.
Fue un hombre que se preocupó por la clase obrera, que se preocupó por la justicia social, que se preocupó hondamente por cómo adecuar el capitalismo naciente en el país y la modernización con la justicia social. Yo no voy a hacer una historia aquí del vallismo que daría para hablar varios días, y hablar muy bien varios días, de cómo ese Uruguay que todos recordamos como la Suiza de América, la Atenas del Plata, tuvo mucho que ver con ese impulso vallista y con el cogobierno del Partido Nacional, ayudando en muchísimos aspectos a esa magna realización del vallismo. De modo que la socialdemocracia tiene que ver con el Uruguay, tiene que ver en la medida que están los albores de la patria moderna del Uruguay del siglo XX y del siglo XXI, y nos acompañó muchísimo tiempo. El Partido Independiente se considera socialdemócrata, pero entonces es bueno pensar que la socialdemocracia puede enfocarse o mirarse desde tres ángulos distintos. Hay una primera socialdemocracia, que es la socialdemocracia creada por Marx, por Lassalle, por los pensadores socialistas del siglo XIX que yo les mencionaba recién, que se caracteriza por tres elementos básicos. El socialismo, y el socialismo solo puede definirse como la socialización de los medios de producción y de cambio. El socialismo es eso. Cuando ustedes escuchen definiciones del socialismo que dicen que el socialismo es la justicia social, es la felicidad humana, es la realización del hombre, les están mintiendo. El socialismo es la socialización de los medios de producción, y a través de ese mecanismo es esencial y básico es que se propone realizar todos los restantes propósitos. El socialismo, en su versión pura, correcta, la creada por Carlos Marx, es una forma de organización de la economía donde se suprime la propiedad privada de los medios y el Estado monopoliza los medios de producción. En todo caso, delega algunos de ellos en formas socializantes de propiedad, pero el control económico lo tiene el Estado. Esto es el socialismo. Y la primer socialdemocracia es plenamente socialista. Tiene un método para llegar a ese socialismo, que es la revolución. Es decir, la revolución como un cambio abrupto, profundo, radical de la propiedad de esos medios, y un método para llegar, para apurar la historia, que es la insurgencia revolucionaria para tomar el poder. Y un sector social, una clase social, como decía el marxismo, que es la encargada de la tarea de realizar esa revolución, que es el proletariado. Esta primer socialdemocracia se identifica con estos extremos y tiene mucho que ver, como ustedes se dan cuenta, con lo que es el programa del Partido Comunista Leninista desde 1917 en adelante. Partido Comunista que en el Uruguay, por ejemplo, sigue manteniendo esos perfiles. Es un socialismo a través del proletariado con una revolución, que no es inmediata, que es una revolución cuando las condiciones lo permitan, pero que está inscripta en su programa de gobierno. ¿Sí? El Partido Socialista Uruguayo, si bien es un partido que no se inscribe en una línea revolucionaria, tiene también el socialismo, lo acaba de ratificar en su último programa electoral, donde el socialismo como socialización de los medios de producción y de cambio sigue estando en su programa. Lo mismo ocurre con el MPP, por ejemplo, un partido que tiene por norte el socialismo. De manera que están inscriptos estos sectores en esa primera concepción de la socialdemocracia como movimiento socialista revolucionario a través de una clase social determinada que es el proletariado. Hay una evolución en el tiempo de la socialdemocracia, y esta socialdemocracia, a partir de la Primera Guerra Mundial, se divide en dos grupos. Aquellos que siguen manteniendo
la definición que les acabo de dar, y un sector que empieza a entender que la revolución no es el camino adecuado para acceder al poder. La revolución en tanto implica un cambio social abrupto y a través de un camino de aceleración de la historia con la toma del poder como objetivo, deja de ser para esta segunda socialdemocracia un objetivo alcanzable en lo inmediato. Entonces allí se produce toda la gran discusión en el seno de la socialdemocracia europea entre el ala marxista-leninista, comunista, socialista radical y el ala transformista, reformista, que aspira a llegar al socialismo, que sigue siendo el norte, a través del camino democrático. Esta es la segunda socialdemocracia que tuvo un impacto en el país muy importante en el Uruguay. ¿Por qué? Porque toda aquella pugna que desde los años 30 en adelante se dio entre el socialismo uruguayo y el Partido Comunista Uruguayo tiene que ver con esa lucha de dos tendencias dentro de la socialdemocracia. Hay una tercera socialdemocracia que es la que me interesa profundizar porque tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la nuestra. Esta tercera socialdemocracia, ¿a qué les parece que renuncia? Renuncia al socialismo, señores, y esto hay que tenerlo claro. Renuncia a la socialización de los medios de producción y de cambio. Ya no entiende que en el futuro de la historia, que la historia conduce en su dinámica a esta organización social. No solo el partido, por supuesto, no solo el Partido Independiente adopta esta definición. Esta definición la adopta la socialdemocracia alemana en Bad Godesberg, su famoso congreso de 1959. Es la discusión que mantiene el Partido Socialista Obrero Español en los años 70, ¿verdad?, donde se define por la justicia social en lugar del socialismo. Es la línea que sigue el laborismo inglés a partir de los años 60 y 70, es decir, es en definitiva la posición que va adoptando progresivamente la Internacional Socialista. Entonces, se define como elementos positivos, como elementos que le dan su perfil por la renuncia a la revolución, por la renuncia a la idea de que hay un sujeto social predeterminado para hacer los cambios sociales, que es el proletariado, y por la idea de que el socialismo como forma de organización de la sociedad y de la economía, generando una cultura consecuente con esa organización centralizada de la economía, no es el camino para la sociedad del futuro. ¿Por qué? Bueno, porque no se dan condiciones para que esa economía organizada de tal manera pueda prosperar en el mundo. Entre otras cosas, pero no la única, porque el fracaso claro, evidente y notorio de la del comunismo europeo está mostrando que ese no es el camino para el desarrollo de una sociedad justa. Y entonces se sustituye esta idea de la centralización de los medios de producción mediante el Estado por la idea de la justicia social. La socialdemocracia, y no les digo nada nuevo a ninguno de ustedes, es una organización que se caracteriza por la necesidad de hacer congruente la democracia, el pluralismo, la libertad con la justicia social. ¿Qué es la justicia social? Es una sociedad lo más equitativa posible, lo más igualitaria posible, en la medida que esa igualdad y esa equidad no choque contra las reglas mínimas del desarrollo de una economía productiva, eficaz, ¿verdad?, organizada en base a la libertad económica individual. Esta congruencia entre la democracia y la sociedad justa y la intervención del Estado como elemento amortiguador y que equilibra ambas vertientes, que propicia una sociedad justa porque el mercado por sí solo
es incapaz de lograrlo, es lo que define a la nueva socialdemocracia. Pero hay que tener en cuenta, y yo ya termino para dar paso a mis compañeros, este elemento esencial. Cuando ustedes escuchen de un programa político, cualquiera que él sea, en el Uruguay o fuera del Uruguay, que el camino es la democracia, que el camino es el respeto al otro, que el camino es el pluralismo, para llegar al socialismo algún día, cuando las condiciones socioeconómicas y civilizatorias lo hagan posible, ya no están frente a un socialdemócrata, están frente a un socialista, están frente a una doctrina que tiene por norte el logro del hombre nuevo, el hombre distinto, la sociedad diferente y, elemento central, en algún futuro, la socialización de los medios de producción. Esto, señores, no es socialdemocracia, esto es socialismo. Fue socialdemocracia, pero el tiempo lo superó. En este trillo, sin desconocer las dificultades que atraviesa la socialdemocracia actual, porque yo les di principios valorativos muy generales. La socialdemocracia en el mundo atraviesa desafíos importantísimos que tienen que ver en cómo hacer congruente estos elementos. La justicia social, el Estado, en un mundo globalizado, donde las dificultades son cada vez mayores, donde hay una población mundial de 6.500 millones muy pronto, que hace que los avances sociales estén enormemente dificultados en un mundo no moderno, en un mundo posmoderno. Este es el marco ideológico del Partido Independiente: justicia social, intervención del Estado y democracia. ¿Tú seguís? Sí, sigo yo. Seguís tú. Bien, gracias, Heber. La idea es justamente desde este marco ideológico o desde esta definición más general plantearnos los desafíos que tenemos para el Uruguay de los próximos años desde esa perspectiva. Yo lo que voy a exponer son lo que a nuestro juicio son los 6 lineamientos estratégicos que debería transcurrir la política y desde el gobierno de nuestro país para llegar a un futuro de una sociedad mejor, de una sociedad próspera y con justicia social, que de alguna manera es la síntesis del concepto socialdemócrata que Heber acaba de plantear. Yo voy a mencionar solo uno de los 6, me voy a dedicar a desarrollar 5 y el sexto se lo voy a dejar a Marcel, que es el que tiene que ver con la inserción internacional del país. Obviamente asumimos que es muy difícil hacer un esfuerzo de prospectiva. Basta recordar qué nos estaba pasando 10 años atrás, u 11, para darnos cuenta de lo difícil que es pronosticar y de alguna manera prever lo que va a ocurrir en una sociedad. Nadie seguramente pensaba en el Uruguay en el 2002 o 2002, 2003, que íbamos a vivir una década de crecimiento y de éxito económico como la que realmente hemos estado viviendo. Por lo tanto, eso es una prueba muy cercana y muy fuerte de lo difícil que es imaginarse y proyectar, digamos, un modelo de país. Pero tenemos la obligación como políticos de hacerlo y de por lo menos señalar cuáles son nuestros nortes, cuáles son nuestras ideas fuerza. Hemos vivido un momento excepcional de nuestra historia y realmente algunos analistas han señalado que es la época de mayor crecimiento en la historia del país, comparada con cualquier otra etapa, incluida la que Heber señalaba, la época del vallismo. Hay analistas que lo prueban con datos, etc. Pero estamos al final de ese ciclo favorable y se han perdido, yo creo que si algo lo va a caracterizar es la caracterización por la pérdida de oportunidades.
El otro día, Javier de Aedo, que no es de nuestro palo, como todos saben, lo ejemplificaba de una manera que a mí me pareció muy gráfica. Es como aquella familia que ha ganado el 5 de oro y que se ha dedicado a comprar electrodomésticos, a viajar, a comprar ropa, a estar a la última moda, etcétera, etcétera, pero su vivienda sigue teniendo rajaduras y la educación de los hijos no ha mejorado sustancialmente. Y yo creo que hay algo de eso, o mucho de eso. Es decir, hemos pasado por una década excepcionalmente interesante desde el punto de vista de las oportunidades y hay tareas cruciales, centrales, que hoy siguen estando pendientes. Uno dice, ¿cómo puede ser que el Uruguay haya crecido de la manera que creció en estos años y que la educación, la seguridad, la salud estén en su peor momento? Es una cosa absolutamente inentendible si no hay una asunción de que hay responsabilidades políticas muy concretas que no se han cumplido en la manera que debieron haber sido, con las posibilidades que nunca en la historia antes se habían tenido. Entonces, seguimos siendo vulnerables en lo económico y en lo social, porque crecimiento y desarrollo no son la misma cosa. Hemos crecido mucho, pero estamos lejos de ser un país desarrollado. Tenemos un 14%, un 12,5% de pobres, teníamos el 35% hace unos años, pero tenemos otro tanto de vulnerables, es decir, de familias y gente que está apenas caminando por arriba de la línea de pobreza, que donde este viento cambie, se caen para abajo otra vez. Y volvemos a tener una cuarta parte de... Porque no se ha generado, y esto no lo digo yo, lo dicen estudios del MIDES, o sea que son cuestiones incluso analizadas a nivel oficial. Hay una cuarta parte de la población de este país que sigue siendo población entre pobre, indigente y vulnerable. Y por lo tanto un cambio de tendencia en la economía los coloca otra vez en situación de dificultad grave. Y eso indica la precariedad del cambio que se ha producido en el campo de lo social. Entonces, ¿qué lineamientos estamos pensando nosotros en el mediano y largo plazo? Primer objetivo, lineamiento estratégico, fijar marcos normativos y reglas de juego claros. Segundo, que es al que se va a referir Marcel Vaillant, definir un rumbo estratégico para definir nuestro lugar en la región y en el mundo. Tercero, proporcionar la plataforma para el desarrollo. Cuarto, superar los corporativismos y apostar a los ciudadanos. Quinto, promover la inclusión exitosa de las nuevas generaciones. Y sexto, recrear o enfatizar una política plural y pluralista. Estas son para nosotros las 6 grandes orientaciones que debe llevar adelante la política en el Uruguay en los próximos años y vamos a desarrollar entonces una por una cada una de ellas. Fijar marcos normativos y reglas de juego claras. Regla fiscal, de una vez por todas. De una vez por todas, una norma que obligue al Estado a ser disciplinado en la definición del gasto y en la definición de la aceptación de ciertos niveles de déficit. Normas que se han establecido en otros países del mundo y que han sido muy útiles y muy eficaces para evitar la tentación del derroche, que por otro lado la hemos vivido de manera muy directa en los últimos años. Un gasto público ineficaz, exagerado, sin calidad y por lo tanto con magros resultados. Regla fiscal para controlar el gasto público. Políticas económicas anticíclicas. Por este país han pasado todos los gobiernos que ha habido de distintos colores y la concepción anticíclica no ha estado presente nunca. Es decir, tanto tengo, tanto gasto. Tanto crezco, tanto gasto. Cuando en realidad la orientación correcta, si queremos ser un país próspero de largo aliento, es que cuando uno crece ahorra para tener la capacidad de defender la situación en los momentos de dificultad. Y bueno, esto está en la Biblia y está en la fábula de
de la cigarra y la hormiga, en fin, son cosas muy viejas, pero sin embargo todavía no han sido incorporadas en las orientaciones de política económica de nuestro país. Fortalecimiento de los mecanismos de contralor de la gestión pública. Nosotros tenemos un Tribunal de Cuentas que está pintado realmente y que no tiene capacidad de hacerse oír en sus observaciones, y no me estoy refiriendo a las observaciones nimias sobre cosas menores, me estoy refiriendo a observaciones muy significativas sobre procesos de licitación relevantes que son observados y no pasa nada, porque el gasto se reitera y vamos arriba. Esto hay que cambiarlo, sin ninguna duda. Lo mismo que esta fuga fenomenal que nos va a dar sorpresas muy negativas de la cantidad de recursos públicos que se han canalizado hacia el campo de sociedades anónimas estatales, que no tienen ningún tipo de control, con la diferencia de que es plata de todos nosotros, y que esos directores que dirigen esas sociedades anónimas de capital estatal no están jugando con sus recursos, están jugando con los recursos de todos los uruguayos, y no tienen ningún tipo de responsabilidad porque funcionan con el régimen privado. Esto hay que terminarlo una vez por todas, hay que controlarlo. Tiene que haber, primero, los directores, representantes de entes autónomos, porque acá tenemos sociedades hijas, sociedades nietas y hasta bisnietas de los entes autónomos. Todos sabemos los holdings que se han ido desarrollando en torno a los entes autónomos. ¿Y quién controla eso? Es plata pública, pero con las reglas de juego privadas y, por lo tanto, con la diferencia de que si le va bien o le va mal, no paga con su responsabilidad empresarial, porque en definitiva es plata del Estado. Esto tiene que cambiar absolutamente. En definitiva, tenemos que construir un marco de certeza y de previsibilidad sobre las reglas de juego, que no generen las incertidumbres que se han ido generando en los últimos años, cuando de pronto, ante los procesos de crecimiento, los actores empresariales empiezan a recibir señales contradictorias sobre qué va a pasar en la política económica, nada menos que porque, por ejemplo, tenemos una política económica en disputa desde hace 3 años y no sabemos en definitiva cuál va a ser la orientación que va a predominar a la hora, por ejemplo, de la rendición de cuentas o de la fijación de nuevos impuestos, etcétera, etcétera. Previsibilidad, seriedad, continuidad, garantías para que la inversión de los actores privados tenga parámetros de juego que no traigan sorpresas, por lo menos de parte del Estado, ya bastante con la que vienen del marco externo. Bueno, definir un rumbo estratégico sobre nuestro lugar en la región y en el mundo se lo voy a dejar a Marcel Vaillant. Proporcionar la plataforma para el desarrollo. Este país tiene un atraso formidable en su desarrollo infraestructural. En realidad, hace mucho tiempo que tenemos la misma planta física a nivel país. Me estoy refiriendo a carreteras, líneas férreas que siguen en el futuro, es decir, en el debe, que no se ha podido, porque entre otras cosas todavía seguimos aceptando que marquen la línea un grupo de funcionarios a los que el país le viene subsidiando el sueldo hace 20 años y sin embargo son la voz que marca los límites de qué cambios hay que hacer en los ferrocarriles del Estado. Insólito. Hay que acompañar el crecimiento y la actividad de los actores empresariales construyendo una infraestructura que evite llegar al cuello de botella. El presidente lo decía hace un tiempo, el apagón logístico, le llamaba así. Uno va a Nueva Palmira y se da cuenta enseguida de lo que es eso. Es decir, la dificultad de un proceso de crecimiento que no tiene acompañado la dotación de servicios en términos de logística, en términos de infraestructura, en términos de servicios, que permitan asegurarle a quienes apuestan al crecimiento que puedan seguir creciendo y no enfrentarse mañana a un freno debido a que el Uruguay no tiene una capacidad instalada suficiente para acompañar el proceso. Y la verdad que los proyectos de participación público-privado han demostrado ser, no digo un fracaso, pero en todo caso anémicos, lentos. O sea, no han ido, la apuesta a la inversión infraestructural que hizo el gobierno era los proyectos de participación público-privado y ahí estamos esperando. Lo único que se está haciendo es una cárcel, fíjense. O sea, de desarrollo de la infraestructura para el desarrollo, nada, absolutamente nada, y quizás eso tiene que ver con el diseño del instrumento. Hay que, sin duda, apoyar y no tener miedo
a la diversificación de la matriz productiva. Y lo digo con seriedad y con convicción. El país debe aceptar la posibilidad de diversificar su matriz productiva. Siempre ha habido miedos, cuando empezó la forestación hubo miedos, hubo dudas, hubo reservas, hubo por suerte apuestas políticas de gobiernos anteriores que vieron esa oportunidad. Ahora estamos frente a otro paso de diversificación en el que nosotros hemos acompañado, que tiene que ver con el desarrollo minero. Y ojalá haya petróleo o gas, que estamos en eso, estudiándolo. Y si viene, diversificará también la matriz productiva, mucho más todavía, y eso generará otro tipo de desafíos, ¿no? El desafío de no caer en Venezuela, es decir, de no convertir al país en un país rentista de la renta petrolera, seguir apostando a la diversificación de la matriz productiva. Pero es claro que hay que apostar con seriedad, con instrumentos claros, normativos, con garantías ambientales, sociales, etcétera, pero aceptar que nuestra matriz productiva conviene que se vaya diversificando porque eso apuesta al desarrollo del país en el mundo. Hay que promover y ayudar a la competitividad por la vía no de estas medidas tan cortitas que uno escucha en el día de hoy, sino por la vía de reducción de costos de producción y operar sobre las tarifas públicas, que son un factor relevante absolutamente, pero ¿cómo funcionan las empresas públicas? ¿Cuál es la lógica de las empresas públicas? Y bueno, la lógica de las empresas públicas muchas veces es la del crecimiento autorreferido, es decir, la de pensar para sí mismas. Y muchas veces los jerarcas de las empresas públicas están pensando mucho más en cómo hacen carrera política desde las empresas públicas que en cómo logran que esas empresas públicas estén mejor al servicio del aparato productivo del país. Superar los corporativismos y apostar a los ciudadanos. Para nosotros esta es una de las cuestiones centrales. Si hay una enfermedad que tiene este país y que se ha agravado por la vinculación evidente entre el partido de gobierno y ciertas corporaciones, es la dificultad de enfrentar los bloqueos corporativos, los frenos de ciertas corporaciones. El caso paradigmático es la educación, pero no solo es la educación, opera en muchos sentidos. Los actores corporativos obviamente tienen razón de ser, estamos acá en un foro de empresarios, los empresarios son un actor corporativo y bienvenido sea. Es necesaria para la pluralidad de la sociedad, para la expresión de las demandas, para la expresión de los intereses. Pero el rol de la política es el otro. El rol de la política es estar por encima de las demandas particulares y tener una mirada general capaz de articular intereses, de regular demandas y de establecer una mirada capaz de superar los corporativismos. Y el problema es cuando un corporativismo se apropia de un coto de caza y lo transforma en un objetivo en sí mismo y el interés particular se convierte en el interés general. El interés general está por encima de ellos y sobre todo desde la política el interés que más hay que preservar es el de que no tiene voz, que es el que no está organizado en corporaciones, que es el ciudadano de a pie, el ciudadano común. Nosotros decimos siempre el que no tiene padrinos, el que no está asociado en su futuro y en su destino a un actor corporativo, ni tampoco vive de la asistencia del Estado, ni tiene su propio capital o fortuna. Ese hombre de a pie, que es la clase media uruguaya, siempre está para atrás en el Uruguay, siempre es el que paga todas las cuentas, el que cumple con sus obligaciones, el que trabaja, y luego es el que queda para atrás a la hora de la definición. Nosotros queremos presentar un desarrollo en donde los intereses corporativos sean, por supuesto, tenidos en cuenta. Por ejemplo, nosotros estamos totalmente en contra y votamos en contra de que en la ANEP haya representantes de los actores corporativos, en la conducción, en el CODICEN, en los consejos. También estamos en contra de que haya representantes de intereses corporativos en la conducción de ACE, de los servicios de salud del Estado. ¿Por qué? Y porque es una concepción corporativista que afecta las oportunidades de desarrollo del país y que sesga, porque ese actor corporativo, por definición,
y está bien que lo haga, va a defender sus intereses particulares, porque está construido para eso, pero por eso mismo no puede gobernar. Por eso mismo no debe tener el espacio de cogobierno. Tiene, por supuesto, derecho a tener su voz y a ser contemplado en sus aspiraciones, en la medida de que esas aspiraciones tampoco barran con los intereses de los demás, y particularmente de los más débiles, que son los ciudadanos comunes, que no están representados en organizaciones corporativas. Esta es una orientación de política pública que para nosotros es crucial y que da de frente contra lo que han sido lamentablemente las orientaciones de estos últimos años en materia de políticas, particularmente las que tienen que ver con el campo de la educación y de la salud. El quinto, promover la inclusión exitosa de las nuevas generaciones. Y acá el primer punto es educación. Educación. Esto es no lo voy a repetir por tercera vez porque entonces no me van a creer. Pero la verdad, es el tema número uno. Estamos hipotecando el futuro. Yo no los voy a aburrir con los datos en materia educativa. Baste solamente decir que el Uruguay es uno de los últimos países en la región en sus porcentajes de egreso de enseñanza media. Entonces está bárbaro, creamos una universidad tecnológica, pero tengamos claro que la universidad tecnológica es para más o menos el 15% de los jóvenes que terminan secundaria y que ingresan a la universidad. Pero los que se quedan por el camino, que salen de primaria y no terminan secundaria, son 2/3 de los jóvenes uruguayos. Es una vergüenza internacional. Estamos a la cola en la región, en América Latina, no en el mundo desarrollado, en América Latina. Nos ha superado países andinos, centroamericanos, etc. Es terrible saber que, de acuerdo al estudio de un par de economistas que lo hicieron el año pasado, del Departamento de Economía de la Universidad de la República, comprueban que en realidad permanecer en las aulas por más años en secundaria no mejora sus oportunidades de obtención de mejores trabajos. Por lo tanto, la deserción tiene racionalidad. Los muchachos se van porque en realidad lo que aprenden no les sirve. No les sirve para mejorar sus oportunidades de trabajo. Bueno, esos 2 ejemplos bastan. Podría agregar un tercero. Las pruebas PISA, que nos dan mal, si además la controlamos por nivel socioeconómico, nos dan mucho peor. Somos de los 3 países más desiguales del mundo. Desiguales. Y nos jactamos de una enseñanza pública, gratuita, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa enseñanza pública, gratuita, etcétera, etcétera, produce una desigualdad de las mayores del mundo. Este es el tema número 1. Y hay que tener de una vez por todas claridad de que la educación, y acá la educación hay que cambiarla en todos los niveles, ¿no? Acá no es un problema, hay que cambiarla en el gobierno. ¿Quién gobierna la educación? Como si la vivienda la tuvieran que gobernar el Zunca y la Sociedad de Arquitectos, por favor. La educación tiene que ser acción gubernamental, política gubernamental. Pero también es un problema de gestión, es un problema de contenidos, es un problema de diseño curricular, es un problema de participación de los estudiantes en el proceso de personalización de sus aprendizajes. Por todos lados hay que cambiar la educación. Y en ese sentido estamos lejísimos. La verdad, uno siente que ese es uno de los problemas más graves. ¿Y saben qué? ¿Cuál es la función de la educación en cualquier sociedad desde que el mundo es mundo? Son 2 funciones. Una es socializar en normas y valores, transmitir normas y valores. Junto con la familia son los 2 grandes actores, y ahora los medios de comunicación, son los grandes actores de la socialización. Y la segunda es prepararlo para el empleo. Enseñarle las aptitudes y competencias básicas para tener éxito en la vida. Y eso se llama prepararlo para el mercado. Y cuando uno dice eso, saltan todos en los actores corporativos de la educación a decir, ¿cómo vamos a educar para el mercado? ¿Y para qué vamos a educar? ¿Para ganar el salve en un millón? Yo qué sé, ¿para qué vamos a educar? Vamos a educar enciclopedistas que sepan cosas que no tienen nada que ver con la actividad concreta y cotidiana. Por favor, hay que decirlo de frente y mano, es decir, hay que decirle, mire, sí, vamos a educar para el mercado.
porque de eso se trata, de que la gente sea exitosa en su vida activa, laboral, y que pueda ganarse la vida con las competencias que adquirió en la educación. Políticas sociales, sí, por supuesto, somos socialdemócratas, pero no asistencialistas. Esto es una cosa muy paradójica, porque yo me acuerdo en los años 60 y 70 que la izquierda uruguaya, en la oposición entonces y durante la dictadura peor todavía, reclamaba promoción social. El gran argumento de todo el pensamiento político de la izquierda uruguaya, y ahí era todos, socialistas y socialdemócratas y todos, era: no hay que dar pescado sino enseñar a pescar. ¿Y qué es lo que ha hecho este gobierno? Dar pescado. Pura y exclusivamente dar pescado, sin generar las contrapartidas necesarias para hacer posible que la persona que recibe el apoyo, el subsidio, la asistencia, que está bien, porque la gente que está en situación de necesidad necesita que el Estado, y esto es bien socialdemócrata, que el Estado se encargue de asegurar levantar el piso. Pero levantar el piso no es en base a que yo le doy un subsidio y entonces mido la línea de indigencia, y como la gente recibe más plata que el equivalente a la línea de indigencia, ya no es indigente. Pero lo único que hace es recibir plata. Yo lo que necesito es convertir a aquellos actores que están en situación de dificultad social en actores que se valgan por sí mismos, que vuelvan a recuperar el sentido de lo que es ganarse la vida con su propio esfuerzo, y no la dependencia de vivir de un aporte estatal que es indigno, además de todo, y que además no genera integración social. Y lo que genera es la profundización de esta grave crisis que tenemos hoy de desintegración social, de ruptura de los niveles de encuentro entre los distintos sectores de la sociedad. Y en este sentido es muy importante las políticas de apoyo a la familia, para recuperar el factor que la familia debe jugar en la sociedad, y sobre todo en el tema de los cuidados. Se ha hablado mucho, pero se ha hecho muy poco. Se ha hablado del Sistema Nacional de Cuidados, y yo creo que esa es una orientación correcta. ¿Qué es el Sistema Nacional de Cuidados? Es que el Estado apoye, porque en este país, todavía hoy, aunque las asignaciones familiares ahora son bastante más significativas que antes, cosa que aplaudimos, nada más que deben estar condicionadas a que los chiquilines vayan a la escuela, ahora parece que lo van a hacer. Yo quiero verlo. Quiero ver no solo que registren, sino que actúen en consecuencia. Es decir, que si la persona no va, el chiquilín no va, le retiren la prestación, porque si solamente vamos a chequear, no cumple la función. Pero en este país todavía hoy, tener hijos para una familia, para una pareja joven de nivel medio-bajo, es el riesgo de volverse pobre. Y eso es terrible. Y eso tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados. Bueno, por supuesto, revertir la tendencia a la inseguridad, de esto podríamos hablar otra, pero yo no quiero prolongarme demasiado, simplemente digo, tenemos un grave problema, un problema que tiene que ver también con una institución, que es la institución policial, que está realmente muy debilitada, muy malherida, tiene muchos años de pérdida de profesionalismo, tiene muchas dificultades para actuar en función de lo que debe ser la recuperación del valor de cuidar el orden público. Lo vimos hace 2 días, una incapacidad manifiesta para controlar un grupo de gente suelta en la calle. Y eso es básico en cualquier sociedad. Bueno, esa es una función básica que debe cumplir la policía, tener la capacidad de controlar tipos que salen a romper todo. No lo tenemos. Y ese es un problema que incluso está más allá de la orientación del partido que esté y de la voluntad del ministro del momento. Y finalmente, pero no menos importante, recrear una política plural y pluralista. No a las mayorías absolutas en un solo partido. Este país tiene que cambiar. Esto, por supuesto, no depende de una decisión política, depende de la decisión ciudadana. Es la ciudadanía la que otorga los mandatos, pero le ha hecho mucho daño al funcionamiento democrático, al diálogo político, llegar a una década con mayoría absoluta en un solo partido en las 2 cámaras. Eso le ha afectado la capacidad de diálogo, de negociación, de entendimiento. Yo creo que la ciudadanía viene entendiendo esto y de a poco va a asumir que, en definitiva, es mejor una distribución que obligue
a los partidos a evitar los riesgos de la soberbia, de la falta de diálogo, de las decisiones unilaterales. Lo digo con mucha fuerza, particularmente hoy: asegurar, fortalecer y garantizar la independencia del Poder Judicial. Estamos viviendo tiempos muy complicados que afectan una de las bases institucionales fundamentales, que es que la Suprema Corte de Justicia pueda actuar sin las presiones absolutamente indebidas e inaceptables que están ocurriendo desde burócratas internacionales que vienen acá a rezongarnos como si tuvieran poder para hacerlo, pero también desde el gobierno que visita a los miembros de la Suprema Corte, o desde fiscales que asumen una actitud insólita e inédita de recusar a los ministros de la Suprema Corte porque fallaron algo que a ellos les parece que no es correcto. Estamos en un momento muy complicado. Y esto tiene que ver con el Estado de Derecho, y la verdad que en esa nosotros, también bien socialdemócratas, absolutamente firmes, porque esta es la clave de la democracia y del pluralismo. Defender el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación. Estamos entrando en una discusión sobre la ley de medios, proyecto de ley de medios, vamos a ver, pero hay que controlar con mucho cuidado que el nuevo marco normativo no afecte las oportunidades efectivas de garantizar el pluralismo y la libertad en los contenidos de la comunicación. Hay que continuar con la coparticipación. El presidente se ha como asignado, digamos, el mérito de la coparticipación. En realidad este tema es más viejo en Uruguay, por suerte, es histórico, nada más que coparticipaban entre los dos partidos que tenían el 90% de los votos. Después eso en el proceso de cambio electoral hubo un momento de déficit de la coparticipación, que empezó en los gobiernos finales de los partidos tradicionales, que no incorporaron al frente, que era en ese momento ya más de un tercio y hasta un 40%, y no los invitaron a participar de los organismos de los servicios y los entes autónomos, pero ahora se reinstaló, y a mí me parece que eso está en el ADN de la democracia uruguaya, y es una muy buena cosa. Por eso uno no tiene que decidir quedarse o irse en función de si está de acuerdo o no con el gobierno, porque tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la posibilidad de coparticipar y por lo tanto ser corresponsables y de controlar también. Esto que reinstauró Mujica en este periodo, que no estuvo presente ni en el periodo de Jorge Valle ni en el periodo de Tabaré Vázquez, es muy valioso. Pero es una reinstauración, no es un invento. Más viejo, en Uruguay esto de la coparticipación es viejísimo. Y finalmente tenemos que seguir preservando los vínculos entre los partidos y los votantes, porque siempre están los riesgos. Uno mira a Chile, por ejemplo, que es un país con que uno se puede comparar, y hay una pérdida de referencias entre votantes y partidos que afecta la calidad de la democracia, y eso lo tenemos que estar recreando permanentemente. En fin, ese era un poco el planteo. Le dejo a Marcel para completar el punto referido a la inserción internacional del país. Gracias. Bueno, gracias Pablo, buenos días a todos. Enfrento, como mis colegas antes, el desafío complejo de la síntesis, porque de eso se trata, poder ordenar algunas ideas sobre temas que son vastos por definición. Voy a ordenar mi presentación en tres aspectos. El primero, los primeros dos son previos, o digamos de marco, para después abordar específicamente el tema de Uruguay. Y estos previos se refieren, uno, a una cuestión más categórica, conceptual, sobre la idea de una economía pequeña, un país muy pequeño, muy pequeño, y abierto en un mundo semiglobalizado. Esto de semiglobalizado porque estamos todos los días enfrentados a la idea de que hay una transformación estructural en el mundo, asociado a cambios técnicos relevantes que han intensificado un proceso de crecimiento y movilidad de la actividad económica, muchísimo más comercio, movilidad de los factores productivos. Y esto, en este contexto de revolución en las tecnologías de la información y las telecomunicaciones y acelerado ritmo de progreso técnico, ha establecido la idea por ahí de que el mundo es plano, o el mundo tiende a ser plano.
podríamos decir que el mundo se va aplanando, pero que no es plano. Las jurisdicciones nacionales siguen teniendo sentido y relevancia como el elemento aún fundamental y escenario del desarrollo económico y social. En las economías pequeñas, este aspecto se concreta, se cristaliza en el hecho que son tomadoras de reglas en general, son tomadoras de precios, de normas, de regulaciones, y crecientemente la tendencia en el mundo es que también son tomadoras de un conjunto vasto de políticas que no voy a detallar, porque el disciplinamiento internacional asociado a este proceso de internacionalización de la actividad económica, en donde mucho más tipos de actividades, no solamente de bienes, sino también de servicios, son factibles de comercio internacional, asociado a este fenómeno positivo, hay un fenómeno vinculado a las políticas, que el disciplinamiento internacional sobre las políticas también amplía la gama de espectro de asuntos que incorpora. Y dado que las economías muy pequeñas son tomadoras de reglas, la inserción internacional se les convierte en un gran ordenador de la estructuración doméstica, cuando su vocación es la de ser economías pequeñas y abiertas. ¿Por qué las economías pequeñas y abiertas son particulares objetos de relevancia en el mundo de hoy? Es porque son las que de algún modo más beneficio y partido pueden sacar de este proceso de globalización o semiglobalización o este aplanamiento del mundo. Porque las economías pequeñas, su restricción fundamental es el tamaño. El tamaño es la restricción fundamental, y esa restricción fundamental, que es el tamaño, se relaja, se libera, deja de convertirse en una restricción para convertirse en una oportunidad para poder desplegar todas las ventajas que las economías pequeñas tienen. Este es un tema que ha sido bastante abordado, y les diría que si hay un hecho estilizado de la historia de la economía internacional y de la política internacional de la posguerra para acá, es que lo que ha aumentado en el mundo es el número de países, el número de jurisdicciones nacionales. La globalización o el proceso de globalización está asociado a cada vez hay más países, porque los países que tienen jurisdicciones pequeñas son estructuras económicas que despachan mejor el desarrollo económico y social. Y esto lo hacen mejor en un mundo que se integra cada vez más. Entonces, esta es una idea ordenadora de inicio que quisiera establecer. Esto está de la mano de, obviamente, que la inserción al mundo, la liberalización, la apertura genera incertidumbres, genera cambios estructurales, genera costos y genera dificultades. Entonces, este sentido de liberalización se ha dado, y esto también es un hecho observado en la economía internacional, acompañado en las economías pequeñas que más se han abierto, por estructuras de participación del Estado y por estados relativamente fuertes en la actividad económica, porque se requieren políticas complementarias a cualquier proceso de liberalización, estructuras institucionales creíbles y permanentes que generen mecanismos de compensación, que generen facilitaciones en los procesos de ajuste y cambio a las crecientes vulnerabilidades que enfrentan las economías pequeñas cada vez más abiertas. Es el ejemplo típico de las socialdemocracias del norte de Europa, que son economías extremadamente abiertas con una participación del Estado importante en la actividad económica, no interviniendo en la estructura productiva, no protegiendo los puestos de trabajo, sino protegiendo a los trabajadores, que es un concepto totalmente distinto y creo que de algún modo ya fue planteado por Pablo. Este era el primer previo. El segundo previo tiene que ver con interpretar el mundo en el cual estamos. Ya dije algo respecto a los aspectos relevantes o a los rasgos de la globalización. Esta globalización se expresa en que la producción cada vez se fragmenta más. La actividad económica que crece como proporción del comercio global, tanto de bienes y servicios, es la actividad de insumos y actividad intermedia. Los procesos productivos se fragmentan y hay unas potencialidades de búsqueda de eficiencia y de mejora en la estructura productiva mundial a través de esto. Es lo que se ha dado en llamar las cadenas globales de valor o las cadenas regionales de valor. No solamente en bienes, sino, subrayo, muy relevante también, en la actividad de servicios. Es decir, que los procesos productivos se fragmentan.
hay también, hay un cambio en la estructura por tipo de productos, creciente comercio de bienes intermedios, ¿no? Uno mira cualquier manufactura moderna, la descompone y esa manufactura tiene adentro 10 o 15 jurisdicciones nacionales metidas adentro. A eso me estoy refiriendo. Y también hay un cambio en el contexto de los nuevos protagonismos en el planeta. El comercio internacional básicamente está concentrado en el sudeste asiático, en Norteamérica y en Europa. Más del 95% del comercio del planeta está ahí. Y la mayoría del comercio internacional es comercio intrarregional. Esas regiones comercian mucho consigo mismas. Europa consigo misma, el sudeste asiático consigo misma y Norteamérica consigo misma. Ese es el mundo que se está estructurando, cadenas globales de valor, pero que sobre todo tienen una expresión regional. Es un mundo en donde hay globalización o semiglobalización, pero hay una presencia relevante de las regiones como protagonistas fundamentales de este proceso. Muy bien, dicho esto, que eran los previos, voy a ser más específico para lo que tiene que ver con el posicionamiento de un partido político en relación a las políticas asociadas a la inserción internacional, a la apertura, a la integración al mundo, que por los motivos que dije antes, hace sentido de plantearse de manera fundamental y determinante para una economía como la del Uruguay. Entonces, Uruguay, de algún modo, no creo que como un programa, sino como un hecho ex post, ha venido construyendo una política de Estado en materia de inserción internacional. Y la vino construyendo debido a que desde la restauración democrática hasta acá, los sucesivos gobiernos han adoptado, han incorporado, han anidado, han mantenido, no han revertido las políticas de los anteriores que han tenido un sentido de creciente apertura e integración. Esto no solamente tiene que ver con el tema de los aranceles y las políticas de frontera y de liberalización, que sí tiene que ver con esto y con el programa de liberalización comercial y la integración al Mercosur en la década de los 90, sino que tiene que ver con muchas otras políticas que van desde la ley de puertos, pasando por la ley de zonas francas, pasando por distintos tipos de leyes sectoriales o de intervenciones regulatorias que han tenido toda esa orientación y que se han mantenido, ¿no? Y algunas que incluso vienen del periodo de la dictadura que el Uruguay también mantuvo en el periodo democrático, como por ejemplo un contexto de un país con un grado relevante de liberalización financiera, que también ha sido sin duda algo que ha colaborado en este proceso. Esta permanencia, y si tuviera que señalar algo de los dos últimos periodos de gobierno del Frente Amplio en particular, creo que es notorio y debe subrayarse como un componente de este vaso medio lleno no haber revertido el conjunto de las políticas anteriores y haber de algún modo sido bastante proactivo con resultados bien concretos, no innovando mucho en los marcos institucionales, aunque algo hubo, en lo que refiere a la política relacionada con la inversión extranjera directa y la capacidad y el desempeño que el país ha tenido, logrando de algún modo realizar y cobrar en materia de inversión extranjera directa lo que en los 90 no obtuvo. Todo esto tuvo obviamente un impacto. Uruguay hoy tiene una estructura económica de la actividad privada mucho más sana desde el punto de vista competitivo, mucho más competitiva de la que tenía al inicio de la década de los 90. Tanto en la actividad agropecuaria, en donde ha habido una revolución productiva en el sector agropecuario en el Uruguay, como en la manufactura, no tanto en su expansión, pero sino en lo que tenemos de manufactura y fundamentalmente en el sector servicios. Porque Uruguay es un país exportador de servicios, lo tenemos que tener claro. Es un país de exportador de servicios turísticos, exportador de servicios de transporte internacional y ahora ha sido contemporáneo de la exportación de otros servicios comerciales o de servicios a las empresas, de algún modo desarrollando un cambio que contemporáneamente se está dando en el planeta, cosa que nunca nos había pasado en nuestra historia económica. Esto, de algún modo, se está expresando hoy en que se empiezan a establecer cuellos de botellas, es decir, quizás, y esos cuellos de botella fueron señalados por Pablo, se está estresando el Uruguay, porque si uno tiene un desarrollo productivo relativamente exitoso, hay conjunto de servicios generales que empiezan a ser demandados de otra manera y exigidos de otra manera. La educación es uno evidente y obvio
Pablo lo señaló, la infraestructura y obviamente la columna de energía. Los tres están vinculados a la modalidad que tiene el Estado de participar en la actividad económica. Y están directamente vinculados con el tema de reforma del Estado o la incapacidad que ha tenido el país en procesar esto para, de algún modo, articular los cuellos de botella que está enfrentando. Pero Uruguay hoy, y ahí voy al segundo punto de lo que quiero referir, hablé sobre el vaso medio lleno de las políticas que no revirtieron, está de algún modo enfrentándose a una creciente tensión respecto a la orientación de política comercial del país. Porque da la sensación de que no hay un gobierno, sino hay dos gobiernos, o incluso uno podría decir, bueno, parecería que fuera un gobierno de coalición, que hay dos posiciones respecto a qué hacer con la política de orientación y la política comercial y de inserción, con política de Estado, este capital que el Uruguay ha construido a lo largo de todos estos años de democracia. Porque las orientaciones son francamente contradictorias, es decir, se hacen cuestiones contradictorias. Me voy a referir ahora sobre el final al tema de la integración con terceros y los asuntos con respecto a la Alianza para el Pacífico, pero hace pocas semanas tuvimos al vicepresidente de la República participando en un foro internacional y a su regreso a personajes del gobierno, notorios personajes del gobierno, contradiciéndolo. Esto de algún modo obviamente genera un sentido de debilidad. Pero además creo que la debilidad mayor, porque yo dije al principio de que las economías pequeñas son tomadoras de reglas, entonces parecería que como que la inserción internacional de una economía pequeña es algo relativamente pasivo. ¿Qué es lo que puede hacer una economía pequeña si no tiene capacidad de imponer ninguna regla? Sí puede hacer muchas cosas una economía pequeña, porque una economía pequeña, al ser pequeña, tiene la posibilidad de la flexibilidad y del cambio, de administrar eso como una oportunidad. Pero para eso hay que anticipar los procesos, hay que tener visiones estratégicas de hacia dónde van las cosas. Si hay algo que no ha hecho la política internacional y la política comercial del Uruguay en el último gobierno del Frente Amplio es tener esta capacidad. Más bien ha hecho exactamente lo contrario. Se dijo más y mejor Mercosur y fue menos y peor. Se apostó a una relación bilateral privilegiada con Argentina y el listado de los logros anunciados es el listado de los fracasos. Fracasos terribles. Uno puede decir, bueno, no está solo en nuestras manos. Lo que está en nuestras manos es decidir lo que hacemos, es decidir a dónde apostamos, es anticipar en dónde ponemos, porque una economía pequeña es pequeña en todas sus dimensiones, es pequeña también en sus capacidades de gobierno, tiene estructuras institucionales pequeñas y la negociación internacional y los accesos y los foros internacionales son infinitos dadas nuestras capacidades. Por lo tanto, una decisión estratégica fundamental es cómo usamos y orientamos esos recursos escasos, hacia dónde nos orientamos, y los hemos orientado mal. Hemos puesto tiempo, energía política, negociaciones en direcciones, en el tren de los pueblos libres, dragado del Martín García, el gasoducto que no se hizo, y es realmente una historia triste. Recientemente, una cierta reflexión, y ahí voy a mi segundo punto, de pragmatismo, porque el pragmatismo a veces también se expresa, hizo que Uruguay estableciera una línea de bilateralismo más privilegiado con Brasil. Voy a hablar sobre la integración y voy a hablar sobre el Mercosur, pero es relativamente de sentido común que en un mundo en donde el conjunto del planeta se quiere acercar a Brasil, uno está al lado de Brasil y tiene con Brasil un acuerdo muy imperfecto, muy equivocado, esto y lo otro, pero de los acuerdos preferenciales de comercio que Brasil tiene más profundos con terceros, porque Brasil tiene bastantes pocos acuerdos, solo acuerdos con los países de la región, y el más profundo de todos esos acuerdos es el Mercosur, alejarse de él no parece que tenga mucho sentido común. La geografía nos puso acá, el planeta se quiere acercar a Brasil, nosotros tenemos que Brasil ahí al lado. Esto parece una cuestión de sentido común, y el sentido común y el pragmatismo gobernó esta intensificación de este bilateralismo con Brasil, que se ha expresado en un acuerdo de facilitación de comercio.
Igual es importante la orientación en relación a qué es lo que queremos de Brasil, porque Brasil nos ha impuesto una condición que no existe en la historia comparada de los acuerdos de integración, que es que nosotros tenemos en el Mercosur una zona de libre comercio que funciona con restricciones a la relación con terceros. Este es un tipo de acuerdo comercial que no existe en el planeta. No existe en el planeta ningún acuerdo que sea una zona de libre comercio imperfecta, que es lo que el Mercosur es, en donde los bienes y la actividad económica circula bajo el requerimiento del régimen de origen. Eso es lo que es técnicamente una zona de libre comercio, que tiene restricciones a los miembros de esa zona de libre comercio a las negociaciones con terceros. Esto se hizo bajo el anuncio que concretamos en el 94 en Europreto de que íbamos a construir una unión aduanera, que no tuvimos, que no tenemos y que no vamos a tener, que hemos incumplido absolutamente todos los requerimientos y requisitos y los plazos para tenerla, y que se ha convertido simplemente en un justificativo bastante absurdo, por el cual Uruguay hoy, a partir de una decisión de un Consejo de Ministros del año 2002, se ha impuesto una restricción de no negociar con terceros mercados porque está en una unión aduanera que no tiene. Es algo realmente absurdo, es realmente una restricción a la soberanía del país mayúscula, que no solamente nos viene impuesta desde afuera, sino que nosotros, nuestra propia discusión política y dentro del propio partido de gobierno, se alimenta como un condicionamiento que se quiere reproducir porque no se quieren seguir los otros caminos alternativos. Esto realmente es un tema muy preocupante hacia futuro. Y es muy preocupante hacia futuro porque Uruguay se ha desarrollado en este periodo en un contexto de crecimiento hacia afuera, es decir, la parte del aparato productivo que depende indirecta o indirectamente de nuestra inserción exportadora es cada vez mayor. Obviamente, un mercado doméstico de 3 millones de habitantes que crece de manera intensa empieza a tener cada vez más una dependencia más intensa del relacionamiento internacional. Y nuestra vulnerabilidad del punto de vista de la capacidad de acceso y el acceso a mercados de terceros por el stock de acuerdo que tenemos es mayúscula. Es mayúscula porque nos hemos atado las manos a una política internacional de Brasil que podrá tener o no su sentido para Brasil, no lo quiero poner en discusión ahora, pero que también está contestada desde adentro del propio Brasil. Incluso desde adentro del propio Brasil, esta semana salió en Valor Económico, que es un prestigioso medio de prensa en Brasil, por un prestigioso periodista económico de Brasil, un artículo refiriéndose a cómo Brasil tenía que medir a Uruguay respecto a lo que quería hacer con su política comercial y la orientación hacia la Alianza para el Pacífico y lo marginado que estaba Brasil del resto del planeta y la participación en estas cadenas globales de valor. Que Uruguay, de algún modo, con el acuerdo de facilitamiento de comercio con Brasil y con la combinación hacia acuerdos con México que tiene, con Chile que tiene, con Perú que tiene, con Colombia que tiene, coronados en un acuerdo plurilateral con todos esos países, estaba de algún modo mostrando el rumbo de lo que Brasil debería ser. Porque nosotros tenemos que atender, cuando escuchamos a las opiniones de Brasil, no solamente las opiniones de algunos diplomáticos que circulan por Montevideo, tenemos que escuchar lo que está ocurriendo en Brasil respecto a este tema. Entonces, en ese sentido tenemos una vulnerabilidad mayúscula porque hemos transitado la última década, que ha sido realmente una década ganada para el crecimiento y para el desarrollo económico de muchos de los países de Sudamérica, pero ha sido una década francamente perdida para el proceso de integración sudamericana. Ha habido un retroceso y una reversión en materia de integración, asociado a un cambio en un discurso y en los paradigmas del proceso de integración. Hemos pasado de una idea o una visión de un comercio, de una integración basada en reglas, a una integración de comercio administrado, a nacionalismo económico, a todo lo que de algún modo nos dejó la secuela del presidente Chávez, del fallecido presidente Chávez en América del Sur. No solo de su responsabilidad, pero lo ejemplifica. Uruguay tiene en esta materia que manejarse
en una situación compleja. Tiene que administrar de manera inteligente la relación con Brasil y tiene que crecientemente buscar el acceso a terceros mercados. La Alianza para el Pacífico le da una oportunidad sin duda relevante. Baste decir, quisiera mencionar esto para tenerlo como dato, porque es realmente preocupante lo que ha ocurrido en Sudamérica en materia de integración. Si la performance de la integración regional se mide por el comercio intrarregional, Sudamérica en el planeta, junto con África y el cercano Oriente, son de las regiones del mundo que tienen menos niveles de comercio intrarregional, es decir, que comercian menos entre sí. Alrededor, menos del 15% del comercio de Sudamérica es comercio intrarregional. Y en general, los países, esto es alarmante no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de las relaciones políticas, porque hay un vínculo entre relaciones internacionales y políticas. Así que nuestro desempeño en materia de integración sudamericana ha sido muy malo. Tenemos que buscar nuevos mercados, necesitamos acceso a nuevos mercados, necesitamos buenos disciplinamientos. La Alianza para el Pacífico es una oportunidad que hoy ni siquiera estresa el status quo del Mercosur, porque el Mercosur tiene acuerdos con México, con Colombia, con Perú y con Chile. Los acuerdos de liberalización comercial y las zonas de libre comercio que ha hecho el Uruguay con todos esos países son iguales, lo único que más profundas. Ha hecho un TLC casi completo con México, lo mismo ha hecho con Chile, tendría que hacer lo mismo con Colombia en Perú y está en condiciones perfectas para plurilateralizar esos acuerdos. Y sobre todo no solamente mirando en esos países, sino mirando la proyección asiática, porque esos países, o algunos de ellos, son protagonistas de uno de los procesos fundamentales de integración regional en el planeta, de los cuales le hablaba en el segundo punto, que es lo que está ocurriendo con el Acuerdo de Cooperación del Pacífico, ¿no? La TPP o el Trans-Pacific Partnership. Ese, de algún modo, es algo que tendríamos que atender en este tema de cómo distribuir y asignar los recursos escasos de nuestra capacidad negociadora. Está en línea, aparte, con esfuerzos de políticas unilaterales que el país ha hecho, que puede, de algún modo, cobrar en esos acuerdos de acceso. Porque cuando uno hace acuerdos internacionales, de algún modo esos acuerdos pueden estresar las políticas domésticas si uno tuvo una orientación de política muy contradictoria con respecto a lo que esos acuerdos pretenden disciplinar. Pero no es el caso. No es el caso. Uruguay está en condiciones de lograr cobrar su estatuto de políticas que tanto tiempo le costó construir a lo largo de la continuidad de todos los gobiernos y cobrarlo en acceso al mercado y buen disciplinamiento en un contexto internacional. Obviamente para eso no una parte del gobierno, todo el gobierno tiene que estar convencido de eso y no la mitad de la mitad, que es lo que está ocurriendo, que gobierna el país cuando la otra mitad y el resto amplio de la representación ciudadana del país opina otra cosa. Muy bien. No, simplemente agradecerles a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas la invitación y bueno, espero que haya sido fructífero esta posibilidad de presentar nuestra propuesta. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.